El ejercicio se refiere a una solución acuosa de anilina. Nos da el pH de la solución, nos da la constante de disociación de la base, se trata de una base débil, y nos pide escribir la ecuación de ionización de la base, es decir, de la anilina en agua. Además, bueno, la expresión de la constante de disociación y algunas cositas más que luego vamos a resolver. La anilina entonces es un compuesto químico orgánico, acá podemos ver la fórmula, específicamente es un líquido aceitoso, incoloro o de un marroncito claro que se utiliza en la industria para fabricar tintes, también para herbicidas, para medicamentos, productos químicos fotográficos y otras cosas. Es una base débil. Y nos dice el ejercicio que está disuelto en agua. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es la ecuación de disociación. Acá podemos ver la ecuación donde tenemos la anilina más agua, es una reacción reversible, ¿sí? Y como la anilina es una base, entonces el comportamiento de las bases, según Bronsted-Lowry, es que captan protones, o sea, toman protones. Lo va a tomar de la molécula de agua. Por lo tanto, se protona, ¿sí? Y el agua se convierte en grupo oxidrilo, ¿sí? Con carga negativa. Es decir, tenemos la anilina, entonces, que es la base, el agua está actuando como ácido, y luego tenemos la protonación de esa anilina que actuaría como ácido conjugado. Y el grupo oxidrilo sería la base conjugada del agua. Bien, para poder trabajar con esta ecuación vamos a tratar como un tipo cuadro debajo de la ecuación, donde va a haber dos instancias, que es la inicial, que es antes de que se disocie, en el momento que vamos a mezclar la anilina con el agua, y un segundo momento que es el del equilibrio, ¿sí? Es cuando la reacción química llega al equilibrio en la disociación. Entonces, tendríamos una concentración inicial de esa anilina que el ejercicio no la da, es decir, que no la conocemos. Inicialmente, entonces, no tenemos ninguna disociación, quiere decir que de estas dos especies no tenemos nada, pero luego cuando llegamos al equilibrio, que esto empieza a reaccionar, supuestamente, ¿no? Es sabido que la concentración que teníamos molar de la anilina va a disminuir. Lo que no sabemos cuánto va a disminuir, pero sí sabemos que lo va a hacer. Por lo tanto, entonces vamos a poner la concentración que tenía, que no la conocemos, si nos la dieran, la pondríamos. Y le tenemos que restar X, que es la cantidad desconocida, que es lo que va a disminuir. Ahora, si la anilina disminuye en X, quiere decir que ese X es lo que se forma de estas dos especies. Por lo tanto, siempre en una base débil o un ácido débil, podemos plantearlo de esta manera, ¿sí? Saber de que lo que disminuye del lado de los reactivos, diríamos, es lo que se forma del lado de los productos. Bueno, un dato era el pH. El pH era 8,10, vemos que es mayor que 7 porque se trata de una base, pero para poder calcular la molaridad del grupo oxidrilo, que en este caso lo llamé X, necesitaríamos conocer el pOH, o sea, el potencial oxidrilo. Como sabemos que la suma de ambos es 14, estamos trabajando a 25 grados Celsius. Vamos a aclarar porque esto solamente
es a 25 grados Celsius, porque si no el valor del K-Water, del agua, cambia. Bien, entonces, en este caso 14 menos 8,10 nos da 5,9. Esto es el potencial de hidroxilo. De allí podemos despejar entonces la molaridad del grupo hidroxilo-oxidrilo, ¿sí? Que esta sería la expresión. Tenemos que ir despejando. Primero vamos a pasar el grupo menos, o sea, el grupo, perdón, el signo menos, que va a pasar, es un -1, va a pasar dividiendo, y luego el logaritmo como inversa del logaritmo, que se convierte en una exponencial, ¿sí? Pero en la calculadora tenemos que apretar la función inversa, que es el shift, y luego logaritmo. O sea que sería shift logaritmo de menos, primero el menos, y luego el valor del pH que era 5,9. Bueno, de esta manera obtenemos la concentración de oxidrilos, que nos da 1,26 por 10 a la menos 6 molar. Esto lo podemos ubicar acá porque eso sería nuestra X. Por lo tanto, también se nos va a formar lo mismo de la otra especie, ¿sí? Porque es de uno en uno. Y ahora nos faltaría conocer en el equilibrio cuál es la concentración de esa anilina, que va a ser menor, dijimos, que la que tenía inicialmente. O sea, esto sería nuestra incógnita. Pero el dato que nos daban era la constante de disociación de la base, K sub B, que era 7,4 por 10 a la menos 10. La expresión de nuestra constante sería, en el numerador ponemos la molaridad de los productos, ¿sí? Todo en el equilibrio, ¿eh? Siempre en el equilibrio son las constantes K. Y en el denominador sería la anilina en el equilibrio. El agua sabemos que no va porque está incluida en esta constante. O sea, el agua no tiene una concentración porque no es una solución, ¿sí? Entonces, como es constante su molaridad, se puede incluir en este caso B. Por eso acá no se pone. Despejamos entonces de esta expresión. Esto sería lo que tendremos que averiguar, ¿sí? La concentración de la anilina en el equilibrio. Pasa acá sub dividiendo y multiplicando pasaría la concentración. Entonces, si despejamos, nos quedaría que la concentración de la anilina en el equilibrio es igual a la concentración de estas dos especies, que son los productos, que es igual, por lo tanto lo podemos expresar al cuadrado. Y luego abajo la concentración, la constante de basicidad. Bueno, esto nos da 2,145 por 10 a la menos 3 molar. Estamos entonces con la respuesta del ejercicio, que es lo que nos pedía, ¿sí? Ahora, si el ejercicio pidiera la concentración inicial de la anilina, que no es nuestro caso, pero supongamos que lo pidiera, entonces deberíamos despejar de esta expresión. Es decir, si tenemos que la concentración inicial menos X es igual a 2,145 por 10 a la menos 3 molar, conociendo X, pasamos X sumando y esto nos daría una concentración inicial de 2,146 por 10 a la menos 3. ¿Sí? Bueno, también hay aproximaciones acá en decimales, pero estamos viendo que no disminuyó mucho con la disociación, o sea, no se disoció mucho la anilina. Eso se debe al bajo valor que tiene la constante K sub B. Por último, lo que nos pedía también es qué especies van a estar presentes en esa solución. Como es una reacción reversible y la base no se disocia totalmente, entonces todas las especies van a estar presentes. Es decir, ninguna de ellas va a anularse, si no la reacción se terminaría. Y no es así. Entonces tenemos la anilina sin disociar, las moléculas de agua, después tenemos la anilina protonada, el grupo oxidrilo, ¿sí? Y también el hidronio.
El hidronio no lo vimos en la ecuación porque se formaría por la poca disociación que se produce del agua. El agua se disocia muy poco, a 25 grados, debido a su baja constante de disociación, que es 1 por 10 a la -14. Bueno, hasta aquí llegó este video. Nos vemos en otro ejercicio.